Mis padres vendieron mi casa sin mi permiso, falsificaron mi firma y se quedaron con el dinero mientras yo estaba en el extranjero trabajando, pero no sabían que la escritura tenía una cláusula especial que mi abuelo puso para protegerme, y cuando regresé e investigué lo que habían hecho, los demandé y les quité todo lo que tenían. Trabajé 5 años en el extranjero, ahorrando, sacrificándome, sin ver a mi familia. Cuando finalmente regresé a México emocionado por volver a mi casa, descubrí que ya no era mía. Mis padres la habían vendido hacía 2 años. Falsificaron mi firma en las escrituras. Se quedaron con los 4 millones de pesos de la venta. Y lo peor, usaron ese dinero para comprarle una casa nueva a mi hermano mayor, el favorito de siempre. Me dijeron que era lo justo, que ellos merecían esa casa porque la habían cuidado mientras yo estaba fuera. Que yo era un malagradecido por reclamar. Pero lo que no sabían es que mi abuelo, quien me heredó esa casa, había puesto una cláusula legal especial en la escritura que hacía nula cualquier venta sin mi presencia física y firma notarial. Y cuando mi abogado descubrió eso, no solo recuperé mi casa, les quité la que le compraron a mi hermano y los demandé por fraude hasta dejarlos en la ruina total. Mi nombre es Alejandro. Tengo 33 años. Y esta es la historia de cómo mis propios padres me robaron lo único que tenía, y cómo la sabiduría de mi abuelo desde la tumba me ayudó a destruirlos legalmente. Crecí en una familia de 4. Mis papás, mi hermano mayor Ricardo, y yo. Desde niño noté el favoritismo. Ricardo era el primero en todo. El que sacaba buenas calificaciones sin esforzarse. El deportista. El carismático. El hijo perfecto. Yo era el segundo. El que pasaba desapercibido. El que tenía que esforzarse el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Cuando Ricardo reprobó semestres en la universidad privada cara, mis papás pagaron todo sin chistar. Cuando yo pedí ayuda para pagar mi universidad pública, me dijeron que ya era momento de que aprendiera a ser independiente. Ricardo vivió con mis papás hasta los 30 años sin pagar renta ni servicios. Cuando yo cumplí 23 y seguía viviendo con ellos mientras trabajaba y estudiaba, empezaron a cobrarme renta. El favoritismo era obvio. Doloroso, pero era mi familia. Los amaba a pesar de todo. Mi abuelo paterno, don Vicente, era diferente. Él me veía, me valoraba. Decía que yo tenía carácter, que era trabajador, que llegaría lejos. Pasaba más tiempo conmigo que con Ricardo. Mis papás decían que el abuelo era injusto, que Ricardo también merecía su atención. El abuelo respondía que Ricardo ya tenía suficiente atención de todos los demás. Cuando cumplí 25 años, el abuelo me llamó a su casa. Me dijo que había comprado una propiedad a mi nombre. Una casa pequeña en un barrio tranquilo. Nada lujoso, pero era mía. Me explicó que la escritura estaba a mi nombre, que nadie podía quitármela, que era mi patrimonio, mi seguridad. Lloré. Nadie nunca me había dado algo así. Algo que fuera solo mío. El abuelo murió 6 meses después. En su testamento, le dejó cantidades iguales de dinero a Ricardo y a mí. Pero la casa ya era mía, separada del testamento. Ricardo se molestó. Dijo que no era justo, que el abuelo me había favorecido. Mis papás estuvieron de acuerdo. Dijeron que debía compartir la casa con mi hermano, que era lo correcto. Les recordé que Ricardo había recibido un auto nuevo de graduación que costó más que la casa, que había vivido gratis toda su vida, que esto era mío. No les gustó mi respuesta. Dijeron que estaba siendo egoísta. Viví en mi casa durante 2 años. La arreglé con mis propias manos. Pinté. Reparé. La hice un hogar. Entonces recibí una oferta de trabajo en el extranjero. Una empresa de tecnología en Canadá. Triple de sueldo que lo que ganaba en México. Oportunidad de crecimiento. Era la oportunidad de mi vida. Pero significaba dejar mi casa, mi país, mi familia. Hablé con mis papás. Les dije que me iría por 3 años. Que necesitaba que cuidara mi casa. Que la rentaran si querían y guardaran el dinero para mí. Ellos sugirieron otra cosa. Que les diera un poder notarial para administrar la propiedad. Así podrían rentarla formalmente, hacer reparaciones si era necesario, manejar todo legalmente. Fui a notario con ellos. Firmé un poder que específicamente decía, para administración de la propiedad ubicada en calle Morelos 483. Incluyendo pero no limitado a renta, mantenimiento y reparaciones menores. No incluye facultad de venta, hipoteca o enajenación de la propiedad. El notario me explicó claramente que este poder no les permitía vender, solo administrar. Lo entendí. Mis papás también lo escucharon. Me fui a Canadá tranquilo. Mi casa estaba protegida. Los primeros 2 años, todo parecía normal.
Mis papás me mandaban mensajes ocasionales. La casa está bien. Encontramos inquilinos. Rentamos en 8,000 pesos mensuales. Me depositaban el dinero religiosamente. Hablaba con ellos por videollamada una vez al mes. Siempre se veían bien. Mi hermano Ricardo había conseguido novia. Se iba a casar pronto. Yo estaba feliz por él. A pesar de todo, era mi hermano. En mi tercer año en Canadá, las cosas cambiaron. Mis papás dejaron de depositar la renta. Cuando preguntaba, decían que los inquilinos se habían ido, que la casa estaba vacía, que estaban buscando nuevos inquilinos. Pasaron 6 meses. Nada. Les pedí fotos de la casa. Me mandaron fotos viejas que yo reconocí de años atrás. Empecé a sospechar. Decidí regresar a México. Llevaba 5 años fuera. Había ahorrado suficiente dinero. Conseguí una transferencia a la oficina de la empresa en Ciudad de México. Era momento de volver a casa. Llegué un sábado por la mañana. No les avisé a mis papás. Quería darles una sorpresa. Fui directo a mi casa desde el aeropuerto. Cuando llegué a la calle Morelos 483, mi corazón se detuvo. Había una familia viviendo ahí. Niños jugando en el jardín que yo había plantado. Un auto diferente en la entrada. La casa pintada de otro color. Toqué la puerta. Un hombre de unos 40 años abrió. Le pregunté quién era. Dijo que era el dueño de la casa, que la había comprado hacía 2 años. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Le dije que había un error, que esa era mi casa, que estaba escriturada a mi nombre. El hombre se molestó. Me enseñó sus escrituras. Estaban a su nombre. Compra legal hace 2 años. Vendedores, mis papás actuando con poder notarial mío. Vi la firma en el documento de venta. Era muy parecida a la mía. Pero yo nunca había firmado eso. Nunca había autorizado una venta. Le expliqué al hombre que había fraude, que yo no había vendido. Él se puso nervioso. Me dijo que él había comprado de buena fe, que tenía todos los papeles en orden. Llamé a mis papás inmediatamente. Mi mamá contestó. Mamá, ¿qué hicieron con mi casa? Silencio largo. Alejandro, déjame explicarte. ¿La vendieron? Sin mi permiso. Necesitábamos el dinero. Ricardo se iba a casar. Necesitaba una casa. Tú estabas en el extranjero ganando en dólares. No la necesitabas. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo falsificaron mi firma? No la falsificamos. Teníamos poder notarial. Era legal. El poder era para administrar, no para vender. Bueno, tú no estabas aquí para preguntar. Hicimos lo que era mejor para la familia. Colgué. Temblaba de rabia. Fui directo a la casa de mis papás. Llegué como huracán. Mi papá estaba ahí. Ricardo también, viviendo todavía con ellos a sus 35 años a pesar de estar casado. Les grité. Les exigí explicaciones. ¿Cómo pudieron vender mi casa? ¿Dónde estaba el dinero? Mi papá finalmente habló. Le compramos una casa a Ricardo. Usamos los 4 millones de tu casa como enganche. Ricardo paga la mensualidad de su hipoteca. Le compraron una casa a Ricardo con el dinero de mi casa. Tú tienes buen trabajo en Canadá. Ricardo necesitaba apoyo. ¿Es lo justo? ¿Lo justo? Me robaron. Ricardo intervino. Siempre has sido un egoísta, Alejandro. El abuelo te dio esa casa solo a ti. Nunca compartiste. Ahora nosotros tomamos lo que nos correspondía. Salí de ahí antes de hacer algo de lo que me arrepentiría. Contraté al mejor abogado especialista en bienes raíces de la ciudad. Maestro Santillán. Le conté todo. Le mostré el poder notarial que había firmado. Le expliqué que nunca autoricé la venta. Él revisó los documentos. Luego pidió ver las escrituras originales de mi casa, las que mi abuelo había hecho a mi nombre. Fuimos al registro público de la propiedad. Solicitamos las escrituras originales. Y ahí estaba, algo que yo nunca había notado. Una cláusula en letra pequeña que mi abuelo había incluido. Esta propiedad solo puede ser vendida, hipotecada o enajenada mediante la presencia física del propietario titular, Alejandro Méndez Ruiz, ante notario público, con firma autógrafa verificada mediante identificación oficial vigente. Cualquier venta realizada mediante poder notarial, aun siendo este legal, será considerada nula de pleno derecho. El maestro Santillán sonrió. Tu abuelo era un hombre sabio. Sabía que necesitabas protección. Esa cláusula hacía nula la venta. Completamente nula. No importaba el poder notarial. No importaba nada. La venta era legalmente inexistente. Presentamos una demanda inmediata. Nulidad de venta por violación de cláusula contractual en escrituras. Fraude. Falsificación de firma,
porque aunque usaron el poder, la cláusula lo prohibía expresamente, haciendo que cualquier firma fuera fraudulenta. Despojo. Daño moral. El juez revisó las escrituras originales. Revisó la cláusula. Revisó el poder notarial que específicamente decía no incluye facultad de venta. Su decisión fue inmediata. Orden de desalojo para la familia que vivía en mi casa. Nulidad completa de la venta. Devolución de la propiedad a mi nombre. La familia que había comprado de buena fe quedó devastada. Habían pagado 4 millones de pesos. Ahora perdían la casa. Pero legalmente, ellos tenían que demandar a mis papás por la devolución del dinero, no a mí. Recuperé mi casa en 3 semanas. Pero no me detuve ahí. Demandé a mis papás por fraude. Por los 2 años de rentas que nunca me dieron, 192,000 pesos. Por daños y perjuicios. Por daño moral. Y demandé el embargo de la casa que le habían comprado a Ricardo. Porque habían usado dinero obtenido fraudulentamente, los 4 millones de mi casa, para comprarla. El juez estuvo de acuerdo. La casa de Ricardo fue embargada. Valuada en 6 millones de pesos, habían usado 4 millones míos de enganche más 2 millones de hipoteca que Ricardo había pagado. Ordenó que la casa se vendiera en subasta pública. De los 6 millones obtenidos, 4 millones para mí, el dinero original de mi casa, 200.000 para mí, las rentas no pagadas, 500.000 para mí, daños y perjuicios, el resto, 1.3 millones, se dividirían, mitad para pagar a la familia que había comprado mi casa de buena fe como compensación parcial, mitad para Ricardo si quedaba algo después de pagar sus deudas legales. Ricardo perdió su casa. Su matrimonio no sobrevivió. Su esposa lo dejó cuando perdieron la propiedad. Mis papás tuvieron que vender su propia casa para pagar las deudas legales, las multas, los gastos del juicio. Se mudaron a un departamento pequeño rentado. La familia de mi papá dejó de hablarme. Decían que yo había destruido a mis padres. Que era un mal hijo. Que debía haber perdonado. Les recordé que ellos habían cometido fraude. Que me habían robado. Que habían falsificado documentos. Nadie quiso escuchar. Solo una persona me apoyó. Mi tía Estela, hermana de mi mamá. Me llamó. Me dijo que había hecho lo correcto. Que mis papás siempre habían favorecido enfermizamente a Ricardo. Que era hora de que pagaran las consecuencias de sus acciones. Me contó algo que yo no sabía. Mi abuelo Vicente había hablado con ella antes de morir. Le había dicho que ponía esa cláusula en la escritura específicamente porque no confiaba en mis papás. Porque sabía que si podían, me quitarían la casa para dársela a Ricardo. Mi abuelo me había protegido desde la tumba. Han pasado 2 años desde que recuperé mi casa. Vivo en ella ahora. La remodelé completamente. Es hermosa. Es mía. Nadie me la puede quitar. Trabajo en la oficina de la empresa en Ciudad de México. Me va bien. Económicamente estoy estable. Emocionalmente, sigo sanando. No he vuelto a hablar con mis papás. Ni con Ricardo. Ellos intentaron contactarme varias veces. Cartas. Mensajes. Diciendo que lo sentían. Que habían cometido un error. Que siguiera siendo familia. No respondí. Porque familia no roba. Familia no falsifica firmas. Familia no te traiciona por favorecer al hijo favorito. Aprendí algo valioso. La sangre no garantiza lealtad. Y a veces, la mejor familia es la que tú eliges, no la que te tocó. Mi tía Estela y yo nos hicimos cercanos. Ella me cuenta historias del abuelo Vicente. De cómo era un hombre justo que no toleraba favoritismos. Entiendo ahora por qué él me protegió así. Porque él vio lo que yo no quería ver. Que mis padres nunca me tratarían justamente. Que siempre elegiría a Ricardo sobre mí. Y me dio las herramientas legales para defenderme cuando ellos finalmente mostraran su verdadera cara. Soy Alejandro. Tengo 33 años. Mis padres vendieron mi casa sin mi permiso y le compraron una a mi hermano con ese dinero. Pero mi abuelo había puesto una cláusula legal que protegía mi propiedad de exactamente esa traición. Y cuando la usé, no solo recuperé mi casa. Les quité todo lo que tenían. Porque resulta que la sabiduría de un abuelo que te amaba vale más que el amor condicionado de padres que nunca te valoraron. Y esa cláusula, esas pocas líneas en letra pequeña, fueron suficientes para hacer justicia. Gracias, abuelo. Donde quiera que estés, gracias por verme. Por protegerme. Por amarme cuando nadie más lo hacía. Esta casa que me diste es más que 4 paredes. Es la prueba de que alguien creyó en mí. Y eso nunca me lo podrán quitar. Si esta historia te tocó, comenta. ¿Conoces favoritismo familiar? Dale like si crees en la justicia. Suscríbete para más historias. Comparte si tus abuelos también te protegieron.
Los documentos legales importan. Siempre lee las cláusulas.